Lo que no dice la lección como una contribución a la misma. Josué, lecciones acerca de la fe. Lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. Lección 7. La vida del verdadero adorador del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, giraba en torno a los servicios en el santuario, en los sacrificios. Todos los sacrificios apuntaban a limpiar. Cuando se ofrecían, ese era el objetivo. Y culminaban en el día de la expiación. Es decir, el propósito de Dios mediante los sacrificios es, dice Levítico, esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Los pecados que habían sido perdonados durante el año, en ese día eran purificados, y así hacerlos justos solo y únicamente en ese día. En la época apostólica, la vida del creyente giraba en torno al sacrificio, el de Jesucristo, en la cruz. Se reunían en casas donde los reunidos conformaban la iglesia. El lugar no era la iglesia, sino los que se reunían en el nombre del Señor Jesucristo. Se llamaba iglesia. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Levítico 16:34. Los sacrificios y el sumo sacerdote obtenían que el pueblo sea justo. En la era apostólica el sacrificio y el sumo sacerdote obtenían eterna redención, ya no únicamente por un solo día. En el diálogo con la mujer del pozo, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, la adoración no se circunscribe a un lugar ni a un periodo de tiempo. Es en todo momento porque Dios es espíritu. Hace su aparición la Iglesia Católica y ella es la que promueve que la vida del creyente gire nuevamente en torno al santuario. En este caso, la iglesia, el lugar, una catedral, una capilla, etc. ¿Quieres oír a Dios? Ven a la iglesia. ¿Quieres obtener perdón? Ven a la iglesia. ¿Quieres aliviar tu carga pesada? Ven a la iglesia. ¿Quieres adorar a Dios? Ven a la iglesia. ¿Quieres ser partícipe del sacrificio de Cristo? Participa de la comunión en la iglesia. Y así la vida religiosa, no la vida espiritual, gira en torno a la iglesia, en un edificio. ¿Cómo debemos de vivir nuestros días? Es claro que en adoración, por lo que dice el apóstol Juan, dice Job, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses depende de ti. Tú le has fijado sus límites, 24 horas. Aparta de él la mirada y déjalo en paz, hasta que cumpla su tiempo como un trabajador contratado.
¿Se entretiene el trabajador contratado en su trabajo? ¿Se distrae el trabajador contratado en su trabajo? ¿Procrastina el trabajador contratado en su trabajo? No. Sus días tienen límites, exento de entretenimiento, de distracción y menos procrastinar. Moisés y Aarón de tal modo les hablaron de la tierra prometida que hicieron que la percibieran desde lejos, allí en Egipto, por la cual salen. Moisés hace que crucen el mar rojo en seco. Moisés es un tipo del Hijo del Hombre. Y según Pablo, significó que fueron bautizados, se produjo el nuevo nacimiento, nacieron de nuevo e ingresan al desierto dando inicio al periodo de cambio, aprender a obedecer. Transcurren 40 años y en el camino nace otra nueva generación, los hijos de los que salieron de Egipto. Esta nueva generación es la que cruza en seco el Jordán, que es realizado por medio del arca, no es Josué. Y así se inicia el periodo de transformación. Y es iniciado por Dios quitando el oprobio de Egipto. A sus padres los liberó de la casa de servidumbre, de la esclavitud, a ellos del rezago de esa esclavitud, y con ello ser libres. En memoria del cruce del Jordán colocan 12 piedras, pero no solo para que recuerden el Jordán, sino también el Mar Rojo. Cuando florecía la maldad en el tiempo de Oseas sobre las 10 tribus del norte, para traerlos nuevamente a la obediencia les dice que recuerden cómo es que ingresaron al desierto, que recuerden cómo Dios peleó por ellos para que crucen el Mar Rojo, el nuevo nacimiento. Ahora, como una protección a la maldad, que constantemente recordemos el sacrificio pascual, el sacrificio sustitutivo. Mediante él se inicia la liberación hacia la libertad. Que recordemos constantemente el nuevo nacimiento, cómo Dios tras bambalinas peleó por nosotros para que bajáramos a las aguas bautismales y así iniciar el periodo de cambio, aprender a obedecer. El Cordero Pascual. Dice, guardarán estas palabras como ley para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo prometió, guardarás este rito. Y cuando les pregunten sus hijos qué significa este rito para ustedes, ustedes les responderán, este es sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto se hacía en cada hogar, en cada familia, en cada casa. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, este es el estatuto acerca de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Pero todo esclavo que alguien haya comprado por dinero comerá de ella después que lo haya circuncidado. No comerá de él ninguno que trabaje para ustedes, para pagar una deuda o como asalariado. Cada familia se lo debe comer en una sola casa. No se puede sacar ni un pedazo de carne fuera de la casa ni romperle ningún hueso. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, ¿dónde empieza la obra misionera? En nuestro hogar, para que sean partícipes del Cordero Pascual que tenemos que recordar constantemente. El sacrificio sustitutivo. Cada uno de los sacrificios del Antiguo Testamento tipificaba a Cristo.
El sacrificio de la Pascua era un símbolo del Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en el verso 10 dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió, cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa. Asham. Verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Sacrificio por el pecado es chatá. Esto es lo que dice Deuteronomio acerca del altar que tenían que levantar. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra de que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. Lo destacable es que el levantamiento de este altar y las piedras revocadas con cal, siguiendo la orden de Moisés, es particular. Se especifica que se haga después de haber cruzado el Jordán. Esto es como un pacto, un compromiso, donde se especifican ciertas bendiciones y maldiciones. Las declara un levita y todo el pueblo se compromete con un amén. En síntesis, el compromiso, el pacto que estaban haciendo mediante el altar era no hacer lo que hacen los cananeos. ¿Cómo viven los cananeos? Por las maldiciones. Los cananeos hacían todas esas maldiciones. Ellos se comprometían a que no la iban a hacer. Con un amén. En el siguiente capítulo de Deuteronomio 28 se mencionan bendiciones también y maldiciones. Pero estas en relación con nuestro comportamiento delante de Dios. ¿Cómo hemos de vivir delante de Dios? Acarrea bendiciones si se obedece y maldiciones si se desobedece. Las maldiciones están estrechamente relacionadas con las bendiciones. Es decir, lo que especifica la bendición, la desobediencia hace que se torne en maldición y detalla de qué manera se va a realizar. Edén es un lugar, es movible y es presencia. Esto por los relatos de Edén en la Biblia. Un tipo de Edén es el lugar santísimo donde únicamente en el día de la expiación podía entrar el sumo sacerdote en representación del pueblo para expiar los pecados perdonados durante el año. En ese lugar estaba el arca, que significaba su presencia. Es decir, el sumo sacerdote ingresaba ante su presencia y Dios se manifestaba sobre la tapa del arca, es decir, sobre el propiciatorio. Dios no vive en Edén, se manifiesta en Edén. El Señor Jesucristo ingresó al santuario celestial en representación nuestra y obtuvo eterna redención. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nosotros nos gloriamos en lo que ha hecho el Señor Jesucristo, de haber obtenido eterna redención, y nos basta. Pero ha hecho mucho más por nosotros, su sacrificio, su sangre, para completar el programa de salvación de Elohim Jehová, Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 10. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es decir, podemos entrar ante su presencia. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Si bien es cierto tenemos que entrar ante su presencia, porque costó la sangre de Jesucristo para que se abriera, tenemos que entrar ante su presencia aquí y ahora. Continúan las mismas especificaciones para ingresar, únicamente sumo sacerdote. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, una iglesia pura, santa y sin mancha. Me mostrarás la senda de la vida, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.